En los últimos días han circulado en las redes sociales información sobre presuntos secuestros y otros actos violentos contra niñas y niños en Cuba. La difusión de bulos ha generado lógica preocupación. A propósito de ello, Humberto López entrevistó el lunes a las autoridades del Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la República, quienes desmintieron categóricamente esta afirmación. A mí lo que me llama la atención, Humberto López y el Partido Comunista Cubano, que nosotros aquí hablamos y dijimos de los intentos de secuestro de niños. Pero déjame decirte, Fiscalía, el Ministerio del Interior de Cuba, que ustedes sí lo saben bien. En Cuba hay muchas denuncias. Hay muchas denuncias de abuso infantil. Y claro que sí, que han habido niños que han sido sacados de sus casas, que han sido violados y que ustedes omiten eso, lo omiten. Pero aquí nosotros nos dijimos que estaban secuestrando a los niños. Dijimos que hubo un intento en La Lisa, me habían dicho a mí, que en La Lisa un tipo en una moto o un carro, perdón, quería secuestrar a un niño. El niñito se mandó a correr para adentro de la maestra y más, la escuela está en alturas de La Lisa. El niño se manda a correr y la maestra le pregunta y los hombres se van o el hombre se va. Y no logran ver quién era esta persona. Y aquí dijimos, dictadura cubana, dijimos bien claro que había que tener los padres, tenían que tener cuidado con los niños. Porque hay demasiada confianza. Y hemos visto cada día aumento de violencia en el país, ¿cómo no? Aumento de violencia, aumento de las personas consumiendo el químico y un joven puede ser, o un niño puede ser objeto de un abuso sexual. Y un abuso sexual, cuando lo comete alguien, casi siempre le quita la vida a la persona, al niño, para que no hable quién fue. O qué pasó con un niño que asesinaron en una de las provincias, no me acuerdo si fue en Holguín o en una provincia del interior del país. Y yo dije aquí a la policía cubana que investigaran a todas las personas alrededor del niño. Como consecuencia, en las investigaciones se dieron cuenta que era alguien cercano a la familia, que lo había secuestrado, que lo había violado. Porque déjeme decirte, dictadura cubana, que este señor que está aquí hoy, Carlos Calvo, que peina cana ya. Cuando yo iba, y esta historia la he hecho, cuando yo iba de San Agustín a Conrado Duanis, ahí al obelisco, a la secundaria básica Conrado Duanis, en una guagua checa que yo montaba, la 35, me recuerdo, que venía a dar misa al Lido, por la confianza de los padres. Mi madre, mi padre confiaban que en Cuba era muy seguro. Y había un tipo que me estaba acosando todos los días. Y yo por miedo a que mi padre, porque hay una edad que uno tiene miedo a que los padres se busquen problemas. Pues si van presos los padres, que te matan a tu papá. Todas esas inquietudes le entra a un niño de 12 años que tenía yo. Imagínense, mi mamá me mandaba solo, como andamos solo los niños en Cuba, y en la confianza está el peligro. Y el tipo me tocaba. Cuando llegaba al Lido, yo me mandaba a correr. El tipo me hubiera podido violar. Y como a mi persona, a mí, a Carlos Calvo, ¿cuántos niños no pueden estar sujetos a intentos de violación de cualquier hombre? Porque déjenme decirle, dictadura cubana, en Cuba hay bastantes tipos inescrupulosos que le encantan los niños. Sí, que le encantan los niños. Pero es muy fácil decir Humberto López y decir no pasa esto. Hagan un estudio serio de investigación periodística y pregunten los intentos de querer violar a una niña o un niño en Cuba. Se van a encontrar con una cifra alarmante. Sí, con una cifra alarmante, Humberto López. ¿Por qué no hablas, Humberto López? Y te reto, Humberto López, de los feminicidios que hay en Cuba. ¿Por qué ustedes ocultan los feminicidios? ¿Por qué no hay una política de la Federación de Mujeres Cubanas, una organización de mujeres cubanas, que lo último que hace es defender a la mujer? Porque yo recuerdo cuando era niño viviendo por allá por el Palenque, que cerca del Palenque, vi muchas jóvenes abusadas de sus novios.
Y el pueblo cubano, los hombres cubanos, por características, es un pueblo machista. Y es un pueblo donde hay una tendencia alta de darle golpe a las mujeres. Porque el problema es que ustedes, la revolución castrista, no ha educado a ese pueblo. Ustedes han dejado que el tejido social de Cuba, principalmente en las periferias de las ciudades, en los barrios más malos o en los barrios con más necesidades, existe un problema ahí vital de educación, de civismo que no existe en el país. Ustedes son los responsables, Humberto, Partido Comunista, de los problemas que hay en Cuba, los problemas que hay de violencia, porque ustedes desde el partido generan violencia, son generadores de violencia. Cuando atacan a una mujer, a un hombre que piensa diferente a ustedes, le mandan las hordas a darle golpe. Yo recuerdo cuando Fidel Castro, yo era un niño, cómo montaban a los niños en los camiones para tirar el huevo y gritar abajo, abajo, la gusanera, pim, por fuera. Después, cuando le hacen al tiempo, le hacen la pregunta a Fidel de esas cosas que se hizo, de darle golpe a la gente. Él dijo, y le echó la culpa al pueblo, que fue el pueblo enardecido. Mentira, todo llevaba una movilización de los comités de defensa de la revolución y el Partido Comunista. El régimen cubano, el Estado cubano es agresivo. Como consecuencia, se resume en una sociedad agresiva. Hay que ver las colas, hay que ver los barrios, el comportamiento inadecuado permanente. Y esto que existe hoy no es nada más que la acumulación de tiempo y de problemas de no trabajar en las causas, de atender el tejido social. Pero ¿cómo va a atender un tejido social si no hay movilidad social? Si cada día la desesperanza crece más en el pueblo cubano. ¿Por qué no dices eso? Las broncas en los barrios, las puñaladas en los barrios, los robos diariamente en Cuba, los asaltos a las personas con moto, las bandas, el tráfico de droga, Humberto, el consumo del químico. Ya no se salvan ni las personas mayores o medianos, medio tiempos en Cuba cogiendo el químico. Porque ¿sabes qué, Humberto? Partido Comunista, ¿sabes qué? La gente quiere estar enajenada. Empezamos por el alcohol, para enajenarnos de la dura realidad que vive el cubano todos los días. ¿Cuántos hombres vi yo? Hombres que yo veía gigantes en Cuba y los vi consumiéndose por el alcohol. Porque tampoco no hay, con tanto médico de la familia, con tanto bombos y platillos, no tienen un sistema de atención al alcoholismo adecuado. Y los viejos alcohólicos en las calles. El pueblo cubano es un pueblo alcohólico. Desde jovencito empezamos a tomar. Porque es parte del sistema, de la represión, para enajenar a toda una sociedad. ¿Por qué no hablas en el noticiero, Humberto López, los voceros, de esa realidad que consume el cubano? Y sé que ven este canal y hoy me lo confirman aún más. ¿Por qué? El otro día, y ustedes son testigos, todos los amigos del canal, son testigos de que hicimos una directa sobre los medicamentos en Cuba, la pérdida de medicamentos. Qué casualidad que el régimen cubano responde a la denuncia de este canal